gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación que me hicieran aquí. Para mí es un honor compartir con ustedes un poco del tema que trabajamos nosotros en el Colegio de la Frontera Norte desde hace ya algunos años. La intención era que obtuvieran ahí nada más mi nombre del documento pero en fin. La cosa es de que trabajamos el tema del agua con algo de experiencia, y yo quisiera partir de una frase de una célebre premio Nobel de Economía a propósito de lo que menciona de la importancia de las instituciones y de lo que facilita o no el desarrollo de una región. Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía en la década pasada, nada, dice y decía que las instituciones son como, y les voy a decir que me lo platicaba en persona, me tocó que fuera mi maestro en Indiana, y decía que las instituciones son como la grasa de la maquinaria. Esa grasa es la que facilita el movimiento de esta maquinaria del desarrollo. Sin esa grasa, las instituciones, pues la sociedad no, o la maquinaria del desarrollo no funciona. Si esa grasa es de mala calidad o no existe, en algún momento colapsa. Y a mí particularmente eso es lo que me interesa mucho trabajar, desde el punto de vista de las instituciones, del análisis institucional, de qué manera estamos facilitando el desarrollo de una región. Y el tema que hoy nos trae aquí, pues, habla de un recurso base del desarrollo regional, que se rige de las instituciones, precisamente, del buen funcionamiento de las instituciones. El agua que nosotros tenemos aquí cobra particular importancia porque se rige de diferentes marcos para su gestión, para su manejo, para su uso. Es un marco binacional del agua. Ustedes saben muy bien, es un agua que se comparte entre dos países en un contexto de asimetría muy marcado entre ambos países. Se rige también con un marco nacional del agua, a la Ley Nacional del Agua de México, y desde luego se pretende también regir a veces con instituciones o legislaciones estatales del agua. Entonces, esto hace un poquito más complejo nuestro contexto. Estamos en un ambiente, en un contexto fronterizo, en donde hacemos uso de un recurso transfronterizo. Y es muy importante conocer desde el origen, o sea, de dónde viene nuestra agua, para poder entender aspectos tan particulares como la intención de instalación de alguna empresa, sea, llámese la cervecera o cualquier otra, y de la viabilidad de la instalación de esta empresa. Justamente la semana pasada estuve participando prácticamente toda la semana, razón por la cual parecía que me estaba haciendo lo importante y no me podían localizar, pero estaba en un evento en Fort Collins, Colorado, participando en un simposio de la salinidad del río Colorado, un tema importantísimo que tiene que ver, y que aquí particularmente el Valle de Mexicali tiene una historia muy conocida, pero hasta que está uno en estos lugares compartiendo con oficiales o con académicos o con ciudadanos de varias regiones, entiende de una mejor manera por qué tenemos cierto tipo de problemas o cierto tipo de limitantes acá. Y yo les decía que me daba mucho gusto que me invitaran a hablar allá, en donde empiezan las aguas del río Colorado, para hablar de temas que tienen que ver en donde termina el río Colorado. Y rescato algunas ideas interesantísimas, y quiero empezar desde este nivel, ¿no?, más general, para poder llegar al punto que es de interés, entiendo, que tiene que ver con la cervecera. Estamos en una condición no muy halagüeña a nivel de cuenca del río Colorado. Tenemos una condición de estrés hídrico desde hace ya algunos años, lo habrán escuchado ustedes, a mí me ha tocado hacer varias declaraciones ya
que participan en los congresos internacionales, tenemos una condición de reducción generalizada de la humedad a nivel de cuenca. Y me consta porque lo vi la semana pasada en las Rocallosas, y vi unas montañas muy bonitas, ¿sí?, de nieves, pero también me tocó hablar con los expertos. De hecho, estuve compartiendo con el líder del equipo de climatología de varias universidades de Estados Unidos que valoran los modelos de comportamiento de la capa de nieve en las Rocallosas. Y eso para mí fue muy ilustrativo, ¿no?, tenerlo a un estado mío, preguntarle qué pasaba. Y bueno, pues aunque este año es un año atípico, ¿no?, tenemos cerca del 28% arriba del promedio histórico de la capa de nieve, este año parece ser que va a ser el único. Los pasados y los próximos no serán así. Pues, hablando de aguas superficiales, la principal vena de alimentación que tenemos nosotros en esta región y para el estado, que es el río Colorado, pues va a tener unas condiciones de estrés muy particulares. Además, hay que tomar en cuenta, estamos hablando aquí, estamos hablando de la oferta no va a ser como la tenemos en mente siempre. Ya no es tan conveniente que hablemos de esta fuente segura de agua. Tenemos esa costumbre de hablar del río Colorado como si fuera una fuente segura. Y se está demostrando en los recientes estudios de diferentes universidades que esta fuente pues ya no es tan segura. Varía muchísimo, tiene una alta variabilidad, el flujo, la capa de nieve, los almacenamientos en las presas, y eso repercute necesariamente en lo que nosotros tenemos al final de la cuenca. Eso repercute, por ejemplo, también en la concentración salina. Y aquí, particularmente para el Valle de Mexicali, la calidad y la cantidad están muy, muy relacionadas. Si tenemos mucha sal, necesitamos más agua. Y eso abona todavía más a profundizar el problema. No se diga el crecimiento de la demanda. Tenemos una población creciente de ciudades sedientas que están asentadas dentro de la cuenca, pero también tenemos muchos usuarios fuera de la cuenca que se alimentan del río Colorado. De hecho, son los principales usuarios de la cuenca del río Colorado. Denver, ciudades de Nuevo México, San Diego, Los Ángeles, etc. Son ciudades que consumen mucha agua. Tijuana consume mucha agua. Tecate está creciendo en el consumo. Mexicali está creciendo en el consumo. Y entonces tenemos este problema de desequilibrios, ¿no?, entre el agua que ponemos y la que estamos requiriendo. Estamos hablando de la fuente superficial. Vamos bajando aquí a nuestro territorio. El agua en el Valle de Mexicali, en la zona de Mexicali, también disponemos de una fuente subterránea. Una fuente subterránea que está sufriendo esos mismos estragos. Tenemos un acuífero en condición de sobreexplotación. No tenemos un acuífero abundante, no tenemos un acuífero precisamente de buena calidad de agua, y conforme pasa el tiempo, sobre todo después del revestimiento del canal sudamericano, se empieza a concentrar un poco más la concentración, de las sales en las aguas subterráneas. Entonces, nuestras dos fuentes con que disponemos tienen un problema para el futuro. Tienen un problema que, por cierto, en el contexto de un marco binacional del agua ya fue capturado con la firma del Acta 319 en noviembre de 2012, donde se consideran estos elementos ya de alta variabilidad climática en los flujos superficiales y de escasez o de condición de sobreexplotación en los acuíferos del Valle de Mexicali. Este Valle de Mexicali que muchas veces tenemos en otras partes del país, me ha tocado visitar y dicen, sí, allá en Mexicali, un calorón, tienen muchísima agua. Tienen agua subterránea, tienen agua del río Colorado, magnífico allá.
Pues no. Hay que ver esta información con un poquito más de detalle, con lupa, y conocer exactamente qué pasa. No tenemos una condición muy favorable para el futuro en el río Colorado. Esto derivado de las condiciones de la capa de nieve, decía, y nuestro acuífero también está sobreexplotado, está sobreasignado, de hecho. Sacamos más agua de la que se recarga, pero aparte asignamos más volúmenes de agua de la que disponemos. Entonces no es una condición que favorezca pues la intención de nuevas fuentes de extracción de agua, sea superficial o sea subterránea. Debemos tener mucho cuidado para cuando se esté planeando establecer cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de instancia. Constellation Brands, que pretende generar 10 millones de hectolitros en esta región, bueno, es un consumidor más, vendría a ser un consumidor más intensivo de agua. Si son 20 millones de metros cúbicos, si son 7 millones de metros cúbicos, o si es 1.4 al principio, independientemente de esto, más agua para extraer de ninguna fuente tenemos. Entonces, en todo caso, se tendrían que manejar esta parte de la transmisión de derechos, de volúmenes de agua. Y todos los derechos, como les decía, superficiales y subterráneos, están asignados. Todos tienen un concesionario, en la ciudad o en el campo. En el campo hay 14.600 usuarios agrícolas, en el campo del Valle Mexicano, 14.600 derechos de riego. Y en la ciudad, bueno, pues todos tienen su asignación, Cali, Juan, Ensenada, etc., con agua, por cierto, de la mesa de San Luis de Colorado. Entonces, desde luego que cualquier empresa que pretenda instalarse aquí pues debe voltear a ver con el acompañamiento de los promotores, en este caso de los gobiernos del Estado, y con la normativa federal de la Comisión Nacional del Agua, la factibilidad para establecerse. Sobre todo si es una empresa que tiende y que utilizaría en su materia prima agua. O sea, no estamos hablando de otro tipo de materia prima en otras empresas. Aquí en este caso en particular, la materia prima es especial, es un recurso que está siendo muy vigilado a otros niveles de la cuenca, nosotros somos partes de la cuenca. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se hace esa toma de decisiones y de qué manera se maneja la información. Creo que uno de los grandes problemas que tuvimos, que tenemos todavía, y que causó este malestar que comenta el licenciado, es precisamente esa desinformación, precisamente esa manera de mostrar el dato o de confundir el dato, porque el dato está ahí. Los que trabajamos en el tema sabemos que ese dato nunca se ha movido. Los que lo movemos somos las personas que lo manejamos, ¿sí? Y o que lo informamos mal o que lo distorsionamos, simple y sencillamente. Entonces, aquí hubo, y siento yo que he estado siguiendo el tema, un poco de confusión, un poco de desinformación entre la sociedad y la comunidad. Inclusive yo creo que las personas de la cervecera no fueron totalmente informados de las condiciones que existían y tenían que haberlo sabido de manera oportuna, y estoy hablando de manera oportuna hace 3, 4 años desde que se empezaba a hablar de este tema en la región. Ganó momento en diciembre, en enero, pero esto tiene que hablarse hace 4 o 5 años, no es nuevo. Tuvimos tiempo para corregir esa manera de transmitir la información, esa manera de socializarla, de compartirla en la comunidad. Porque si se hablaba de una empresa
como se debe hablar de todas, de un esquema ganar-ganar, es decir, donde todos estemos beneficiándonos, nosotros tenemos que haber considerado elementos que son principios del juego de ganar-ganar. El ganar-ganar no es nomás mencionarlo, el ganar-ganar se rige por una teoría matemática de juegos inclusive, ¿sí? Que significa que se consideren los intereses de todos los actores que tienen que ver con la instalación de X o Y empresa. Y en esta empresa en particular tenía que ver, desde luego, la empresa con sus 1.400 millones de dólares de inversión, desde luego el promotor, que es el gobierno del Estado, pero el más importante jugador de esta intención era la comunidad y los diferentes actores sociales y académicos. Si empezamos a ver que en alguna parte uno de los actores no está siendo totalmente incorporado, por lo menos en la parte de la información, pues es lo que genera al menos malestar e inconformidad. Eso no quiere decir que el proyecto esté mal en sí. Eso quiere decir que simplemente no se llevó el proceso adecuado de información de una manera transparente, sin opacidad, que fue lo que predominó, que está todavía en algunas partes así, aunque muy recientemente se está cumpliendo esta parte de informar. Y me comenté que estuvieron aquí la semana pasada, supe que también por primera vez hace unas 2 semanas estuvieron en un canal televisivo de la empresa cervecera. Más vale tarde que nunca, ¿no? Pero creo que esta parte fue algo que generó incertidumbre. Y precisamente la incertidumbre es algo que tiene que lograrse en un juego de ganar-ganar. Eso es fundamental. Tener confianza entre los jugadores. Y confianza aquí estamos hablando de los jugadores gobierno, sociedad y empresa. Y tenía que evitarse esta incertidumbre. Ahora pues se está trabajando en este sentido. Espero yo que se corrija lo más pronto posible. Hay mucha tarea que hacer en ese sentido. A mí, por ejemplo, me gustaría mucho saber que si ya es de conocimiento de las instancias gubernamentales de cualquier nivel, de orden, con agua, gobierno del Estado, del orden municipal, ya sabemos perfectamente qué pasa con el agua y qué pasa con los derechos que ya están totalmente asignados. Bueno, de qué manera se están obteniendo los derechos para la empresa, de qué manera se están adquiriendo esos derechos que van a abastecer de volúmenes de agua a la empresa. Son 7 millones de metros cúbicos al año. No es un usuario como cualquiera, es un usuario intensivo del recurso. Es un tipo de actividad industrial, la producción de alimentos que genera contaminación más que cualquier otra. Y además es una actividad que en el orden de prelación de la ley de aguas nacionales pues está en un lugar posterior, ¿sí? Porque hay prioridades en el orden de prelación. Primero es la ciudad, después los usos municipales, después es la ganadería, abrevadero, después es la agricultura, después es nuestro campo y después viene la industria. O sea, si nos regimos por estos principios, pues tendríamos que haber sabido exactamente tuvimos que haberlos tomado en cuenta de manera oportuna para verificar la factibilidad y la viabilidad de una empresa de este tipo. Me ha tocado participar a mí en México y fuera de México, Estados Unidos, Latinoamérica,
en el establecimiento de este tipo de empresas. Y lo digo de manera puntual. A mí me ha tocado elaborar proyectos de inversión de gran magnitud. Me ha tocado evaluarlos en otro rol y dictaminarlos en otro rol. Y algo que me brincó muchísimo, bueno, ¿por qué no está disponible el estudio de permitibilidad? ¿Por qué no está disponible el estudio de factibilidad, que es una etapa posterior? Y los estudios que se derivan de este último, los de impacto ambiental, los de impacto social, los de impacto económico, no estaban, se desconocían bastante. Estoy hablando de hace unas semanas atrás, no estoy hablando de hace años. Y entonces eso sí me llamó mucho la atención, porque si en otras partes donde la sociedad es mucho más participativa, y qué bueno que aquí sé que tú trabajas mucho en la cuestión de la participación ciudadana y todos ustedes, en aquellos lugares sí se exigía bastante a una empresa que se quería instalar que mostrara sus cartas a tiempo, que mostrara sus condiciones de convencimiento de la comunidad, es decir, que mostrara de qué manera iba a beneficiarse, desde luego su utilidad, es una empresa privada, ¿no? Pero de qué manera iba a beneficiar a la sociedad en donde iba a venir a asentarse, de qué manera iba a venir esta empresa a adaptarse a nosotros, no al revés. Los ciudadanos no tenemos la obligación de adaptarnos a alguien que viene, la obligación es de quien llega. Y hasta hace muy pocas semanas esto no se habían empezado a mostrar cierto tipo de información. Yo estuve participando en una diversidad de reuniones, pequeñas, grandes, medianas y las que sean, y la información seguía fluyendo de una manera dispersa e imprecisa. Que si eran 20, que si eran 7, que si eran 1.4, que si era el principio, que si era el primer año, que si era el quinto. No. A mí me gusta verlos en un mismo documento desde el principio de la idea, porque eso es lo que evita y elimina este elemento que bloquea todo, que se llama incertidumbre. Ese es el elemento que elimina ese elemento que bloquea todo, que se llama desconfianza. Si uno se adentra un poquito más a lo que significa que tuvimos que abocarnos, no es un proyecto de investigación mío, pero pues tuve que investigar a fondo de cómo viene funcionando esta empresa desde Navas, Coahuila. Tengo colegas, tenemos una oficina de colegas en Tierra Negra, Coahuila, Monterrey. Pues vimos cómo viene funcionando para entenderlo un poco más a través de otras personas, no precisamente de la empresa, y conocer. Como cualquier otra, tiene un potencial de generar desarrollo en la red, como cualquier otra empresa que se instale. Como cualquier otra, tiene potencial para generar empleos, riqueza, utilidades, pero no teníamos conocimiento preciso de qué tamaño es ese beneficio. Tampoco sabíamos de qué manera se habían manejado estos aspectos tan turbios del manejo de cómo se iba a hacer llegar de los derechos humanos. ¿Quiénes estaban participando? ¿Cuáles eran los mecanismos para obtener esos derechos de agua que ya están totalmente asignados en nuestro valle? Era porque un agricultor vio un horizonte de beneficio futuro a 30 años mejor a través de la venta de su derecho de agua, o había una presión de algún ente gubernamental, ya sea con agua, gobierno del Estado, o gobierno del Estado y con agua, a través de algún líder del sector agropecuario que presionaba para que soltaran su concesión. No sabemos, he escuchado rumores, pero yo conozco a la gente del Valle de Mexicali muy bien,
tesis de licenciaturas ahí, de maestría y de doctorado. Y conozco a estas personas, yo no creo que realmente les interese soltar su derecho de riego y alejarse de la actividad. Y esa es otra duda que me surge. Grande. Porque se necesitan varios derechos, no uno. Se necesitan al menos 37. Entre 37 y 100 si va creciendo la empresa. Entonces creo que falta mucho más de saber de cómo se va a hacer del agua una empresa que utiliza un volumen tan importante como este. Y entonces a partir de ahí ver, bueno, pues entonces sí hubo acuerdos, muy amablemente los agricultores dijeron, bueno, pues te lo vendo tantos millones de pesos porque ya calculé que lo que he invertido en toda mi vida, desde las generaciones pasadas, que van 4 o 5, las siguientes, que estimo que van a ser 3, 4 y 5, pues sí me conviene vendértelo, ¿no? Y así el otro, así Juan, así Pedro, así Chucho, etcétera, etcétera. Hay que ver si eso está ocurriendo. Y suponiendo que eso ocurriera, después hay que ver cuál es el proceso que se está llevando para que Conagua, que es la normativa, autorice el cambio de un uso de derecho, de uno que es más prioritario a uno que es menos prioritario en el orden de prelación legal de la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, hay todavía cosas que se tienen que escudriñar un poco más. Hay muchas cosas que se necesitan una vigilancia, digamos, no de la institución, no de la organización gubernamental, una vigilancia social, una vigilancia de los sectores académicos y sociales y de los grupos sociales como en donde se esté apuntando este tipo y haciendo este tipo de preguntas para tener la plena seguridad de si las cosas se están haciendo de manera correcta y honesta. Porque si no lo hacemos así, es muy probable que en el corto plazo nos surge la primera dificultad, ¿no? Que el acuífero se nos vaya más abajo todavía, o que alguien diga por allá, que salgan los años que lo obligaron a que diera un derecho de riego, expresiones, porque no tenía porque no tenía recursos para reponer su pozo particular o para repararlo, y eso fue una causante de extracción de su concesión, y eso sería pues, muy penoso y muy doloroso. Creo que si todas estas cosas que son tan fundamentales, tan básicas, ¿no? Cuando una empresa se quiere instalar, están resueltas, no hay ningún problema que venga ninguna empresa que se venga a beneficiar a la región. El asunto es que tenemos que vigilar muy bien eso. Los agricultores están teniendo problemas desde hace muchos años con el agua. Hay agricultores que tienen esperando que se les dé agua o que se les dé un pozo. Años, me refiero a 20, 30 años. Y pues desde luego que llama la atención que llegue otra actividad que es menos importante en términos de la prelación de la ley y obtenga derechos de agua relativamente fácil. Creo que es importante considerar esto, creo que es muy importante que estemos muy cerca de los procesos. Sé que la empresa no tiene la obligación legal, no tiene la obligación legal de informar de esos procesos internos de proyecto de inversión, pero dado el escenario tan conflictuado que se generó, lo que sí tiene es una obligación moral. Tiene una obligación moral de decir qué pretende hacer aquí y qué pretende generar para nosotros, aparte de lo que pretende generar para sus propios intereses de generación de utilidades.
Hace unos días estaba platicando con unas personas aquí, justamente el sábado pasado. Me decían, pero ¿y cómo podemos hacerle para que ellos recuperen esa confianza perdida, o mejor dicho, inexistente, ¿no?, en la sociedad? Bueno, pues es que cuando alguien llega a algún lugar y se adapta, es decir, que está interiorizándose no nada más en los beneficios que puede obtener, tiene que hacerse parte de nosotros, tiene que mimetizarse en nosotros y sentir los mismos problemas que tenemos nosotros. O sea, creo que no se vale que únicamente sientan los beneficios que puede obtener, sino los problemas que tenemos todos. Ustedes y yo tenemos problemas de agua. La empresa debe saber que va a tener problemas de agua. ¿Y de qué manera puede acercarse a la sociedad, a la comunidad? Bueno, pues hay una necesidad enorme de inversión en el agua en la región. Hace 5 años estimaban que para el Valle de Mexicali se ocupaban 13,000 millones de pesos. 13,000 millones de pesos para infraestructura hidroagrícola únicamente. No digamos la que se ocupa en la ciudad, que es permanente. Y nada más se ha invertido 3,000. O sea, hay una brecha de 10,000 millones de pesos ahí rezagada. Llega alguien y dice de qué manera colaboro, de qué manera me hago sentir parte de esta problemática y de qué manera le entro sin el beneficio, pero también hay problema. Cuando decían, pero no tenemos agua, no tenemos agua más que sacar, tenemos derechos que repartir, y ya les platicaba de qué se trata, esa dificultad de saber de qué manera se van a obtener esos derechos de agua. Pero hay otras formas. Esa brecha del que les hablo se refiere a infraestructura que se requiere de revestimiento de canales, de red mayor, de red menor, de red secundaria, de parcela, de reposición de pozos, de tratamiento en la ciudad de aguas residuales para rescate de volúmenes en todos los casos. Entonces, nosotros, como la empresa, si se mimetiza, nosotros, pues tiene la oportunidad de participar en esto. Y puede sugerir dentro de sus planes, dentro de su proyecto de inversión, inclusive sugerir como se hacen los proyectos de inversión, así me ha tocado verlo en todos los que he realizado, que dice, bueno, si hay problemas con esa fuente de agua, con aquella, pero si yo sé que hay tanta agua negra residual sin tratar, que es el 30%, por cierto, perdón, se trata el 100% del agua residual, pero no se usa el agua residual tratada. Esa es una manera en que puede decir, para no tener problemas con la gente del campo ni de la ciudad, yo uso estas aguas residuales, las limpio y las intercambio con los usuarios del campo y con los usuarios de la ciudad. O sea, alternativas existen. Existen para nosotros y existen para la cervecera. La cuestión es qué tan dispuesto está una empresa de este tipo a sentirse parte de nuestra comunidad, a acercarse a la comunidad y a realmente sentirse que sea aceptada de hoy en adelante. Si le entra así, tiene grandes posibilidades de estar aquí. Si no, pues es muy triste, ¿no? Que esté una empresa aquí que se sienta como que no la acepta, simplemente porque no hizo bien las cosas la misma empresa o los promotores, o porque no las quiere hacer, porque le resulta un poquito más caro, ¿no?, establecerse de esa forma. Entonces, me parece que es por ahí donde tenemos que hablar del problema. Cuando me preguntan, ¿estás de acuerdo o no de acuerdo con la cervecera? Me parece una pregunta que siempre trato de cambiar el sentido y les digo, pues es como si me preguntaras si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la agricultura, ¿no?
con los alfalferos, con los trigueros, con los algodoneros, con las maquiladoras, ¿no? Más bien estoy en contra de los procesos que producen incertidumbre, que producen desconfianza, que generan descontento. En eso sí estoy en contra. Así que hay que trabajar mucho en eliminar esos elementos que la sociedad percibe, porque es altamente sensible. Muchos decían, es que en Mexicali, claro que la gente de Mexicali no dice nada. A mí me dolió mucho, que dijeran eso. Mexicali no dice nada, o sea, si llega esto, si llega la Rosita no dice nada, si llega la otra planta no dice nada. Creo que se les olvidó la historia, de lo que han vivido aquí los pioneros, ¿no? El problema en la salinidad se resolvió gracias de los 60s y 70s, gracias a la presión social de los agricultores y de la manera en cómo lograron el apoyo de otros sectores fuera del sector agropecuario. Y de la alineación de los liderazgos locales con los liderazgos de nivel central. Esa historia es la de nosotros, la de los que sí decimos cómo hacer las cosas, la de que sí decimos, oye, me estás haciendo daño o yo no veo el beneficio que me vas a traer. Simplemente estábamos un poquito dormidones, ¿no? Pero bueno, esta fue una oportunidad para darnos cuenta del potencial que tenemos como sociedad y de la necesidad que tenemos como sociedad de estar vigilantes ante esta intención de establecimiento y cualquier otra. Tenemos que estar muy pendientes, sobre todo cuando hablamos de un recurso tan especial como el agua, que no está precisamente en abundancia y tampoco lo va a estar en el futuro. Entonces, ese es lo que puedo compartir ahora y pues espero haber tocado las fibras sensibles para que ampliar más cualquier tema que tenga que ver con este. Como para defender al 100% las causas. Pero algún mensaje para la ciudad. Claro que sí, desde luego. A mí me preocupa mucho que no se hagan las cosas de manera transparente, más si estamos hablando de un recurso como este. Y desde luego seguir invitando, yo siempre invito, o sea, a la comunidad, a los grupos de la comunidad, agricultores de la zona urbana, académicos, estudiantes, jóvenes o no tan jóvenes como yo, pero que estemos participando de manera permanente en este tema del agua. Permanente, no nada más cuando surja alguna nota. Empresas como estas pueden estar solicitando venir a esta región. ¿Por qué? Porque ven una oportunidad, ¿no? Estratégica para establecerse, ¿no? Y nosotros como ciudadanos necesitamos estar organizados, participando en comisiones y solicitando que se informe de manera puntual y oportuna sobre las intenciones de cada empresa. Les repito, yo sé que falló muchísimo este proceso, lo he dicho públicamente hace meses, creo que esa nota hizo un boom ahí, porque falló el proceso. Nosotros sentimos de que, oye, una cervecera, pero ¿qué te parece? Y yo les dije, no sé absolutamente nada de la cervecera y me jacto de conocer un poco del tema. No sé nada. ¿Qué va a producir? ¿Cuándo va a producir? ¿Va a producir 20, 7, 1.4? ¿Cuántos empleos? ¿En dónde? Etcétera. Necesitamos estar muy compenetrados y muy bien informados para asesorar a nuestros gobiernos, sea de orden estatal, municipal o federal. Y es la ciudadanía la que tiene el poder y la que debe mantener ese poder de guiar un poco las decisiones sustentables o para el desarrollo sustentable de nuestra región. Eso es un comentario final.